Buenos días, niños. El día de hoy, en el área personal, nuestro tema es ¿qué estudia la historia? El propósito es conocer qué estudia la historia para entender su desarrollo y comprender el presente. A continuación, les voy a mostrar un video que van a observarlo de manera detenida. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. ¿Qué les parece el video? Muy interesante, ¿verdad? ¿De qué se trató? Muy bien, de la historia. ¿Qué más hablaron? De fuentes de la historia. ¿Qué más? De la línea del tiempo. Muy bien, antes de Cristo, después de Cristo. Muy bien. Vamos a profundizar un poquito más sobre la historia. ¿Qué estudia la historia? La historia es una ciencia social que investiga, analiza, interpreta y explica hechos desarrollados por la civilización en forma ordenada y cronológica. La historia es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir el conocimiento del pasado. También es importante porque ayuda a interpretar los tiempos que vivimos y porque proporciona valores para la formación de la personalidad. En la historia, para poderla reconstruir, debemos recurrir a fuentes o testimonios, que son las fuentes escritas, fuentes orales y las fuentes materiales, que después vamos a ir especificando o aclarando un poco más sobre estas fuentes. ¿Sabes que la historia es el conjunto de acontecimientos del pasado que merecen ser recordados? Y que dentro de las ciencias sociales el historiador se especializa en el pasado, investigando, estudiando, analizando, interpretando y buscando documentos de los diferentes hechos de la historia. Los historiadores cuentan con varias especialidades a las que pueden dedicarse, en las que se enfocan en aspectos o periodos específicos.
En la historia tiene ciencias auxiliares. Vamos a nombrar las principales ciencias auxiliares. Vamos a observar con atención el siguiente esquema. En la primera tenemos la cronología, que es la ciencia que ayuda a la historia determinando el tiempo en que se ha realizado el hecho histórico. Otra ciencia es la geografía, que es la ciencia que ayuda a indicar el lugar donde se realizó el hecho histórico. Y tenemos otras ciencias auxiliares de la historia, como es la antropología, que viene a ser el estudio de la realidad del ser humano, la naturaleza humana, de las relaciones de las comunidades. También la paleontología, que estudia los fósiles de los seres orgánicos que habitaron para poder entender cómo vivían. Otra ciencia es la geología, que estudia las transformaciones que ha experimentado la Tierra desde su formación. Otra ciencia es la etnología, en la cual estudia los pueblos y las culturas del mundo. La arqueología, que es el estudio de restos antiguos de las sociedades humanas desaparecidas, como pueden ser los libros, las ruinas, las herramientas, etc. Otra ciencia es la epigrafía, que estudia las inscripciones antiguas, hechas en piedra o en otros soportes físicos que sean duraderos. Y tenemos a la paleografía, que estudia las escrituras antiguas, las descifra y las interpreta. También la numismática, que es la que estudia la colección de monedas y billetes emitidos oficialmente en épocas anteriores. Y por último, el folclore, que es la que estudia las manifestaciones de las culturas y las tradiciones de los pueblos o comunidades de épocas. Luego tenemos lo que son las fuentes de la historia. ¿Sabías que el hombre, para reconstruir su pasado con objetividad y orden, debe recoger todas las fuentes o testimonios que demuestran la acción de los seres humanos en el pasado? Por eso que las fuentes de la historia son las huellas del pasado, que constituyen el material que permite la reconstrucción de los hechos y el medio indispensable que el historiador utiliza para cumplir su tarea. Existen tres tipos de fuentes. Estas fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden también todos los documentos, testimonios u objetos que nos van a transmitir información significativa referente a los hechos que han tenido lugar especialmente en el pasado. Dentro de ellos, y considerando el valor que también tienen las demás, como son las fuentes escritas, son el apoyo básico para construir la historia. El historiador trabaja las fuentes históricas para obtener de ella la mayor información posible. Las fuentes históricas las dividen en dos tipos, como son las primarias y secundarias. Las primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación. En cambio, las fuentes secundarias se denominan así porque son las que se elaboran a partir de fuentes primarias, es decir, en libros, en artículos. Y tenemos tres tipos. Son las fuentes orales. Las fuentes orales son las narraciones orales.
y comprenden todas las costumbres o tradiciones, tales como las leyendas. Las leyendas, que son narraciones que cuentan hechos reales o fabulosos. También tenemos los mitos, que son relatos de hechos maravillosos con personajes sobrenaturales, es decir, de dioses, de monstruos. También tenemos los que son las costumbres, que son narraciones del comportamiento de una comunidad, es decir, de sus danzas, de sus fiestas, de sus comidas. Y por último tenemos las fábulas, que ustedes ya conocen lo que es una fábula, que son narraciones cortas, que te dan un mensaje, te dan una moraleja, te enseñan algo. Estas fuentes orales se han ido transmitiendo de generación en generación, de voz en voz. Tenemos las fuentes escritas, que son todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la historia, como son las inscripciones que se realizaron en épocas anteriores en piedras, en paredes. También tenemos los manuscritos, que son documentos con información escrita, ya sea en papiros, en pergaminos o en papel. También las crónicas o periódicos. Estos eran un medio de comunicación que contenían noticias. Luego también tenemos los que son los libros. Como pueden darse cuenta, era una serie de hojas unidas por un lado, en la cual escribían el pasado o los acontecimientos de alguna época. También tenemos los impresos, que son textos, son con textos o figuras. En este caso, tenemos los billetes que eran impresos en algunas de las épocas anteriores. Y como tercera fuente tenemos a los materiales o monumentales, que son todas aquellas evidencias monumentales como vestigios y restos conservados. Algunas fuentes materiales son las edificaciones, es decir, las viviendas que tenían las personas de esas épocas, las viviendas de las comunidades en las diferentes épocas, como les puedo mostrar acá. En alguna época hubieron edificaciones de piedra nada más. En otras épocas hubieron edificaciones como las que encuentran aquí. En épocas del virreinato, por ejemplo. Luego también tenemos lo que son los caminos. Los caminos son vías que se construyeron para que se puedan desplazar, para que los integrantes de cada comunidad se pudieran desplazar. Y los caminos en cada época fueron diferentes. Antiguamente solo eran caminos angostos, luego porque se desplazaban a pie, caminando. Luego cambiaron, se desplazaban con animales. Los animales son los que los desplazaban, como por ejemplo los caballos. Luego ya apareció en otra época lo que eran las carretas y sus caminos eran un poquito más anchos. Entonces los caminos fueron cambiando de acuerdo a la época. Luego tenemos las esculturas. Se realizaron muchas esculturas en muchas comunidades porque eran de diferentes culturas, de diferentes comunidades. Y también tuvimos lo que son los grabados. Como pueden observar, hubieron grabados grandes, inmensos, como fueron las líneas de Nazca en pampas extensas. También hubieron grabados en paredes, como pueden ver. Y las imágenes que aparecían en libros que fueron escritos por algunos autores o de algunas personas que vivieron en esa época, que su forma de escribir era dibujando el acontecimiento de esa época o el acontecimiento en la cual vivió esa persona y lo representaban entre imágenes.
Muy bien, espero que hayan entendido este tema, hayan comprendido lo que es la historia. Ahora vamos a realizar una retroalimentación con respecto a todo este tema de manera rápida. Entonces, haz una pausa y respóndeme, ¿qué es la historia? De todo lo que has oído en el video y lo que he explicado, ¿qué es la historia? Muy bien, la historia es una ciencia social que investiga, interpreta y explica hechos del pasado. ¿Y cuáles son las fuentes de esta historia que van a ayudar a reconstruir la historia? Son 3 tipos de fuentes: escritas, orales y materiales. Muy bien, pero también en la historia hay ciencias auxiliares que van a apoyar a la historia, a reconstruir la historia. ¿Quiénes son esas ciencias auxiliares? La geografía, la antropología, la paleontología, la geología, la etnología, la arqueología, la cronología, la epigrafía, la numismática, el folclore, y hay muchas más ciencias auxiliares que tú vas a investigar y le vas a dar sus definiciones. Ahora sí, el tema que hemos tratado el día de hoy ha finalizado. Espero que lo hayan entendido. Y si no es así, vuelve a escuchar el video y realiza pausas en la cual tú puedas entender cada uno de los puntos del tema del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención, por la dedicación al tema del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.